Les saludo muy cordialmente, queridos hermanos y hermanas. Qué gozo estar en este lugar con un mar de seres humanos. Gloria a Dios. Sabe que me ha entusiasmado mucho escuchar testimonios de múltiples personas aquí que me han dicho que han entrado a la iglesia a través del ministerio que yo represento, un ministerio de apoyo a la iglesia adventista. Para mí es un gozo saber que nuestro ministerio está cooperando para traer almas a Cristo y a la iglesia. Ha sido para mí de mucho entusiasmo saber que el ministerio ha sido una bendición. Ahora quiero también, por favor, pedirles que bajen la aplicación de nuestro ministerio. Ahí van a encontrar todo lo que hemos hecho en 20 años gratis. Ustedes pueden bajar todos los manuales, pueden bajar todas las presentaciones en video, todos los artículos que yo he escrito, los pueden bajar gratis. Bajen la aplicación. Es sumtv.org y ahí van a poder ver muchísimas presentaciones y leer mucho material que está a disposición de la iglesia. Ahora sí queremos tener una oración antes de comenzar el estudio de la palabra esta mañana. Oremos. Nuestro Padre, qué gran privilegio el llamarte Padre. Gracias porque has prometido estar en nuestro medio por medio del ministerio del Espíritu Santo. Pedimos que nos empoderes, como es el lema de este congreso, con tu Santo Espíritu para entender tu palabra y para aplicarla. Gracias te damos por la promesa de tu presencia y reclamamos esa promesa en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Al comenzar quiero pedirles que lean un capítulo del conflicto de los siglos. Es el capítulo 28. Y tiene que ver con reavivamiento y reforma. Ahí la sierva del Señor define qué es un verdadero arrepentimiento, un verdadero reavivamiento y un falso reavivamiento. Es un capítulo largo, es uno de los capítulos más largos del conflicto de los siglos, pero es también uno de los más importantes. El capítulo 28, las páginas son 514 a la página 532. Pero quiero comenzar con una cita que encontramos en el libro Servicio Cristiano, página 53. Esta cita fue escrita por la sierva del Señor en el año 1887 y dice así: un reavivamiento de la verdadera piedad. Si hay verdadera piedad, también hay ¿qué? Falsa piedad, sí. Nuevamente, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. ¿Qué es, según esta cita, nuestra mayor y más urgente necesidad? Un reavivamiento. La cita termina así: el buscar esto, el reavivamiento, debe ser nuestra primera obra.
¿Qué debe ser nuestra primera obra? Un reavivamiento entre el pueblo de Dios. Hay una segunda cita que la hermana White escribió en 1902. Y esta cita también está en el libro Servicio Cristiano, páginas 53 y 54. Una cita muy importante. Dice así: tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Un qué? Reavivamiento y reforma. Muy importante. Sigue la cita. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento y reforma son ¿qué? Dos cosas diferentes. Ahora ella va a definir reavivamiento. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa, y ahora va a usar tres frases paralelas para definir reavivamiento. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. ¿Qué es reavivamiento? Es una resurrección de la muerte espiritual. Así define ella reavivamiento. Es resucitar de la muerte espiritual. Y también dice renovación de la vida espiritual, vivificación de los poderes de la mente y del corazón. Pero ahora ella va a definir reforma. Sigue la cita. La reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y prácticas. ¿A dónde están las ideas? En la mente. Pero no solo el cambio en la forma de pensar, sino en la forma de ¿qué? De actuar en nuestras prácticas. Así que dice, la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, en los hábitos y prácticas. ¿Qué reforma? Un cambio en la ¿qué? En la práctica. Sigue diciendo la cita. La reforma no producirá los buenos frutos de la justicia, al menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. Mucha gente habla de reformar lo que pasa en la iglesia, pero no hay reforma sin reavivamiento. Y la reforma sin reavivamiento no es reforma. Termina la cita así. La reforma no producirá los buenos frutos de la justicia, al menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada, y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. Es decir, reavivamiento y reforma son dos ideas distintas, pero estrechamente relacionadas. No puede haber una sin la otra. Es decir, reavivamiento sin reforma no es reavivamiento. Reforma sin reavivamiento tampoco es reforma. Reavivamiento sin reforma es mero emocionalismo. Y la reforma sin reavivamiento es legalismo o fanatismo. Tenemos que ser balanceados. Un reavivamiento verdadero siempre lleva a la reforma de ideas y prácticas, pero reforma sin reavivamiento es legalismo.
Ahora, si ustedes están manejando en una carretera en Colombia, que son muchas, donde hay un precipicio al lado derecho y otro precipicio al lado izquierdo, sí, yo he viajado mucho en bus en Colombia, así que más o menos sé cómo son las carreteras. Ahora, si está lloviendo y de repente se desliza el carro, ¿a cuál precipicio prefiere caer? No importa, ¿verdad que no? Ahora, ¿por qué les doy esta ilustración? Sencillamente porque hay dos extremos: reforma sin reavivamiento y tal llamado reavivamiento sin reforma. No importa en qué lado caigamos, es una zanja que nos desvía del camino a la Jerusalén celestial. Hablemos de el primer precipicio, el legalismo. Jesús luchó especialmente con este precipicio. Ayer mencioné algunos ejemplos. El fariseo era moralmente recto, se portaba bien, diezmaba, ayunaba, indudablemente guardaba el sábado y se consideraba mejor que el pobre publicano. Gracias que no soy como los demás hombres. Él creía que se podía salvar por su conducta. Reforma sin reavivamiento. El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo también. Todos estos años yo te he servido y ¿cómo no me recompensas a mí? Era un hijo que servía como si fuera siervo, pero era hijo. Creía que podía ganar el favor del padre por su conducta. Y luego tenemos el joven rico. Le dice a Jesús: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús dice: tranquilo, guarda los mandamientos. Y para él no puede ser posible. Esa es la respuesta que yo estaba esperando. Pero entonces dice: ¿cuáles? Y Jesús cita los últimos 6 mandamientos menos uno. No citó el mandamiento que dice: no codiciarás. En su lugar puso: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor al prójimo es lo opuesto de la codicia. Y el joven rico le dijo a Jesús: todo esto yo lo he guardado desde mi juventud, estoy listo para ir al cielo. Y Jesús dice: te falta una cosa. Todo lo que tú haces no tiene ningún valor, porque lo haces con el fin de ganar la salvación. Y luego tenemos la higuera estéril, muchas hojas, pero sin fruto. Era un árbol hipócrita. Y la iglesia de la Odisea es igual. Una iglesia que dice: yo estoy rica y enriquecida y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y Jesús dice: toda la riqueza que tú tienes no vale absolutamente nada. Así que la primera zanja o el primer precipicio es el precipicio del legalismo. Pero hay otro lado de la ecuación. Hay otro precipicio que es igual de problemático. Y es que la gente dice: como yo soy salvo por gracia, mi conducta no importa. Es el otro extremo. No importa en cuál precipicio caigas, últimamente te vas a volcar y vas a morir espiritualmente. Por ejemplo, al final de la historia viene un grupo a Jesús y le dice: nosotros echamos demonios en tu nombre, nosotros hicimos milagros en tu nombre, nosotros profetizamos en tu nombre. ¿Profesaban seguir a Jesús, sí o no? Claro que profesaban. ¿Y qué les dice Jesús? Ustedes reclamaban mi nombre, así que ustedes son míos. No. ¿Qué les dijo? Yo no los conozco a ustedes. Apartados de mí, ahora escuchen bien, obradores de maldad.
¿Saben que en el idioma griego la expresión obradores de maldad es una sola palabra en griego? La palabra anomías. Es la misma palabra que aparece en 1 de Juan 3:4, a donde dice que el pecado es transgresión de la ley. Es decir, Jesús estaba diciendo: apartados de mí, transgresores de la ley. Presumían de la gracia. Somos salvos por gracia, mis hermanos y hermanas, pero cuando nosotros recibimos la gracia, nuestra conducta cambia. Nuestra conducta no nos salva, pero revela si estamos salvos o no. Yo pregunto, cuando ustedes arrancan el carro por la mañana, ¿cuál de las ruedas se mueven primero? ¿Las de atrás o las de adelante? Y la gente siempre dice, bueno, ¿es tracción delantera o tracción trasera? Supongamos que es tracción trasera. Cuando arrancan el carro, cuando empujan el acelerador, ¿cuáles ruedas se mueven primero? Las de atrás impulsan y las de adelante siguen. La fe es el poder propulsor y las obras le siguen. No es fe u obras. No somos salvos por fe sola, ni por obras solas, ni por fe más obras. Somos salvos por una fe que obra, porque una fe que no obra no es fe. Van juntas. ¿Recuerdan ustedes que Santiago escribió que la fe ¿qué? Sin obras es muerta? Entonces las obras son importantes. Y el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3 da una larga lista de pecados al final de la historia, y una de las características es que los que están cometiendo estos pecados tienen apariencia de piedad, pero no tienen el poder. Ese es el otro extremo. Un extremo, me puedo salvar por mis obras. El otro extremo, la gracia hace innecesaria la obediencia. Y no importa a cuál precipicio te caigas, la ruina es el resultado. Ahora, permítame darles una ilustración bíblica de lo que es reavivamiento y reforma. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿estaban arrepentidos de haber pecado? ¿Recién terminaron de pecar? No estaban arrepentidos. Dice, ¿cómo que no estaban arrepentidos? Estaban arrepentidos de las consecuencias, pero no del pecado. ¿Sabe usted cómo podemos saber si una persona en verdad está arrepentida o no? Es muy sencillo. Cuando una persona le echa la culpa a los demás, no está arrepentido. ¿Qué hizo Adán inmediatamente después de su pecado? Entonces, la mujer que me diste, si no me das esa mujer, yo no peco. Así que tú tienes la culpa, Dios. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente que tú hiciste, si no haces esa serpiente, yo no peco tampoco. No estaban arrepentidos. Estaban tristes por las consecuencias que iban a venir, pero no del pecado mismo. No estaban tristes de que habían violado su relación con el Señor. ¿Saben cuándo en verdad estaban arrepentidos? Cuando se dieron cuenta cuánto iba a costar su pecado. Leo del libro Patriarcas y Profetas, página 54. Está hablando del primer sacrificio de la historia. Dice así: para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a ver o a presenciar la muerte.
y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. ¿Cuándo se arrepintió Adán? Cuando vio que su pecado le iba a costar la vida al Redentor. Cuando contempló a Cristo en la víctima, vio la seriedad de su pecado. Ahora, con esto en mente, vamos a estudiar los pasos al reavivamiento y la reforma. Verdadero arrepentimiento y verdadera reforma. El primer punto es que el hombre fue creado, y cuando uso la palabra hombre, estoy hablando genéricamente, hombre y mujer. Así que cuando yo uso la palabra hombre, en este sentido significa seres humanos. Cuando Dios creó al hombre, fue creado perfecto. Estaba, escuchen, vivo espiritualmente. El hombre estaba vivo espiritualmente. Y eso se reflejaba en su conducta de obediencia. ¿Qué era la evidencia de que Adán y Eva, en su estado perfecto, en realidad estaban vivos espiritualmente? Su conducta, la obediencia a Dios lo demostraba. Estaban en perfecta armonía con la ley de Dios. Toda inclinación y tendencia era solamente hacia el bien. Pero luego entró el pecado. Y como resultado del pecado, el hombre murió espiritualmente. La Biblia, vamos a ver en un momento, nos dice eso. Por así decirlo, el hombre, por estar muerto espiritualmente, hedía espiritualmente. Y como ahora tenía una naturaleza pecaminosa, el hombre de por sí mismo no podía conducirse en los caminos de Dios, porque estaba espiritualmente muerto. Un muerto no puede hacer buenas obras. Vamos a leer un par de textos que hablan de la muerte espiritual y luego también hablan de el remedio para eso. El primer texto es Efesios 2, 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2. Está escribiendo aquí a los gentiles y dice: y de ella recibisteis vosotros que estabais, ¿qué? ¿Cómo estaban los gentiles? ¿Estaban qué? Muertos, hablando espiritualmente. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis. Estaban muertos. ¿Y cómo era su conducta? Dice que anduvían en delitos y pecados. Si están espiritualmente muertos, yo pregunto, ¿su conducta también se va a ver? ¿Va a haber un impacto en la conducta? Sí. Ahora escuchen bien, cada vez que la Biblia usa la palabra andar, simbólicamente, tiene que ver con nuestra conducta. Por ejemplo, en 1 Juan 2:6 dice: el que dice estar en él debe andar como él anduvo. Es decir, debemos caminar. En inglés es la palabra walk. Caminar. Debemos caminar como Jesús caminó. Debemos tener la conducta que Jesús tuvo. Así que aquí dice que como los gentiles estaban muertos, su conducta lo reflejaba. Estaban en delitos y pecados.
Y luego sigue diciendo, conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Estaban muertos y su conducta lo reflejaba. ¿Qué necesitaban? Reavivamiento y ¿qué? Y reforma. Un cambio en la vida que viene como resultado de una resurrección espiritual. El segundo texto es Colosenses 2 y el versículo 13. Colosenses 2 y el versículo 13. Nuevamente le está escribiendo a la iglesia, una iglesia que el apóstol Pablo visitó más que una sola vez. Se componía mayormente de personas gentiles. Dice, y vosotros estando ¿qué? Estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne. Eso tiene que ver con conducta. Incircuncisión de carne tiene que ver con vivir una vida de pecado. Y vosotros estando muertos, esa es su condición, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, esa es la conducta. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Estaban muertos, fueron vivificados y eso se reflejó en su conducta. Ahora escuchen, hermanos y hermanas. Las palabras reavivamiento y reforma tienen el prefijo re. Muy importante. No es posible revivir a una persona que ya está viva. No es importante, no se puede reformar a una persona que ya está reformada. Significa que el muerto tiene que resucitar espiritualmente y como consecuencia su vida debe reflejar una reforma. Indica el antídoto del estado en que estamos espiritual y la conducta que nosotros seguimos. Así que el primer paso es reconocer nuestra condición como muertos en el pecado y la conducta que refleja eso. El siguiente paso es que el corazón del hombre es supremamente engañoso. Ustedes recuerdan que Jeremías escribió en el capítulo 17 y el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Una persona que está muerta espiritualmente, ¿cómo es su corazón? Su corazón es, según esto, engañoso y perverso. Y luego viene la pregunta, ¿quién lo conocerá? Hermanos y hermanas, nosotros mismos no conocemos nuestro corazón. El apóstol Pedro no conocía su corazón. Cuando yo nunca te negaré, no conocía la condición de su corazón. Entonces yo no puedo conocer la condición de mi corazón. Cuando mi corazón no está regenerado, el corazón racionaliza. El corazón dice, eso no es tan malo. La carne es débil. Estoy bajo la gracia. El corazón nos engaña. El corazón dice, eso no es tan serio. La gracia cubre todo. Noten que la pregunta, ¿quién conocerá el corazón?, se responde en el siguiente versículo. ¿Quién conoce el corazón humano? Nosotros no podemos. Pero hay uno que sí puede. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ahora viene la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño el corazón y pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién puede conocer nuestro corazón?
¿Quién puede revelarnos la verdadera condición de nuestro corazón? Solamente Dios. Porque el corazón es engañoso y tratamos nosotros por nosotros mismos de justificar nuestra conducta. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, encontramos la misma idea de que solo Dios puede revelarnos la condición de nuestro corazón. Dice ahí en el Salmo 139, 23 y 24, está el salmista rogándole algo a Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y reconoce mis pensamientos, y ve si hay perversidad en mi camino, y guíame en el camino eterno. El salmista está diciendo, yo no puedo confiar en mi corazón, porque mi corazón me engaña. Mi corazón trata de justificar el pecado. Esto no es tan malo, la gracia cubre todo, etc. Por eso Dios tiene que mostrar la verdadera condición del corazón, que estamos muertos espiritualmente y nuestra conducta lo refleja. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo es que Dios examina nuestro corazón? La Biblia nos dice cómo Dios examina nuestro corazón. Y ustedes dicen, ¿cómo es? Es estudiando la palabra con la iluminación del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la que nos examina, la que nos revela nuestra verdadera condición. Por eso la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando yo leo y estudio la palabra de Dios me revela mi condición. Solo la palabra puede hacerlo. Así que cuando yo reconozco que estoy muerto espiritualmente, que mi conducta lo refleja y que solo Dios puede examinar y revelarme la condición de mi corazón, entonces voy a la Biblia y la Biblia, Dios a través de la Biblia, cuando yo la estudio, me revela mi verdadera condición. La razón por la cual la gente justifica mucho el pecado es porque no dejan que la Biblia detecte y diagnostique la muerte espiritual y la condición del corazón. Fíjense lo que dice en el libro de Hebreos, el capítulo 4, 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Fíjense cuánto penetra la espada. ¿Saben por qué la espada tiene dos filos? Porque la espada representa la Biblia y la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Y son dos testigos también. Y son dos candeleros también, que representa el Antiguo y el Nuevo Testamento, según el Espíritu de Profecía. Así que encontramos aquí, en Hebreos 4, 12 y 13, cuánto penetra la palabra cuando nosotros la estudiamos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Hasta dónde alcanza? ¿Hasta dónde detecta Dios a través de la palabra? Que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne, tiene que ver con los ojos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Cuando se predica la palabra, Dios nos muestra lo que somos. Nos muestra que estamos muertos espirituales. Nos muestra que nuestra conducta refleja eso. Ahora quiero compartir con ustedes una cita, no es del Espíritu de Profecía, de un individuo que asistió a un reavivamiento de Guillermo Miller. ¿Han oído hablar de Guillermo Miller? William Miller, tocayo del secretario ministerial. ¿Han oído hablar de él?
Ahora fíjense, hubo una persona que asistió a una serie de temas que predicó Miller de la palabra. Y fíjense cómo este individuo, el nombre de él es L.D. Fleming. Y el reavivamiento fue en la ciudad de Portland, Maine, a donde nació la hermana White. Fíjense lo que escribió. Todo está avanzando poderosamente. Anoche unas 200 personas pidieron oración y el interés parece estar aumentando cada vez más. Toda la ciudad está agitada. Ese reavivamiento. Toda la ciudad está agitada. Los sermones del hermano Miller, porque no era pastor, era un laico, los sermones del hermano Miller no asustan en lo más mínimo a sus oyentes. Al contrario, los que están alarmados son aquellos que no quieren venir a escuchar. Interesante. Sigue la cita. Muchos de los que se mantienen alejados y se oponen parecen estar aturdidos o aún alarmados. Pero ahora escuchen. Pero aquellos que escuchan con sinceridad no se sienten ni aturdidos ni alarmados. Los que no eran sinceros, que no querían escuchar su condición de la palabra que predicaba Miller, eso decía, no vamos a ir allá. Pero los que eran sinceros, vamos a ver qué nos dice la palabra. Sigue la cita. El interés que despiertan sus sermones es de índole serena y desapasionada. La gente no saltaba en los pasillos y hablaba en lenguas y gritaba aleluya, gloria a Dios. No había nada de eso. El interés que despiertan sus sermones es de índole serena y desapasionada. Aun cuando este reavivamiento, cuando este fue el más grande reavivamiento que jamás yo haya visto, no existe un emocionalismo apasionado. Más bien, el mensaje parece arraigarse. ¿Qué se arraiga? El mensaje parece arraigarse profundamente en la mayoría de la comunidad. El efecto que se produce es el siguiente. El hermano Miller sencillamente toma la espada del Espíritu, la desenvaina y coloca su afilada orilla en el corazón desnudo y la espada corta. ¿Están captando esto? ¿Cuál fue el secreto de ese reavivamiento? La palabra. Dios hablando a través de la palabra. Sigue diciendo la cita. Ante el filo de esta arma poderosa, la infidelidad cae, el universalismo se marchita. Dicho sea de paso, hoy aún personas que fueron adventistas son universalistas. Una de las peores herejías que puede creer la gente, de que todos se van a salvar, incluyendo al diablo. Una gran herejía. Nunca caigamos en ese error. Los argumentos son sigilosos, engañosos. Así que dice, ante el filo de esta arma poderosa, la infidelidad cae, el universalismo se marchita, falsos fundamentos se desvanecen y los mercaderes de Babilonia se maravillan. Y termina de esta forma. Me parece a mí que esto debe parecerse más a los reavivamientos apostólicos que cualquier otro evento que hayan visto los tiempos modernos. ¿Cuál fue el secreto de este reavivamiento? La palabra, que le mostró a la gente su necesidad del Señor, su muerte espiritual y su verdadera conducta. Ahora escuchen esta cita de la hermana White, acorde con lo que dijo este individuo que fue a una reunión de Guillermo Miller. Escuchen lo que dijo la sierva del Señor.
La mundanalidad en la iglesia, ¿la qué? La mundanalidad en la iglesia, ahora escuchen bien, que es la mayor causa de la muerte espiritual. ¿Cómo? ¿Qué es la mayor causa? La mundanalidad en la iglesia. La mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos. Hay que coartar esta enfermedad mortal. ¿Cómo es que se resuelve este problema del corazón enfermo, infectado por el pecado? Fíjense lo que dice la sierva del Señor. El bisturí del cirujano. ¿Quién es el cirujano? Jesús. El bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. Asimismo, la palabra de Dios, más aguda que toda espada de dos filos, debe cortar hasta el corazón, o el mal nunca será quitado. ¿Cuán importante es la palabra? Es la única forma en que podemos detectar la seriedad del pecado, tener una resurrección espiritual y que nuestra conducta cambie. Déjenme darles un ejemplo. Ustedes saben que en Mateo el capítulo 5 y el versículo 27 y 28 dice: habéis oído desde el antaño, no cometerás adulterio. Y luego Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró ¿dónde? En el corazón. Uno de los graves problemas hoy en día, aún en la iglesia, es la pornografía. Yo pregunto, ¿eso es mirar a una mujer para codiciarla? ¿La pornografía? Claro que sí. Supongamos que un individuo tiene este problema de la pornografía. Está muerto espiritualmente. Su conducta lo manifiesta porque dedica mucho tiempo a eso. Y un día él dice: yo voy a abrir la Biblia y yo voy a empezar a leer la Biblia. Y por providencia divina, abre la Biblia en Mateo 5, 27 y 28. Ahora, ¿qué va a hacer la espada? Cuando lee, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, él leyó la palabra y ahora la palabra le está diciendo: ese eres tú. ¿Están conmigo o no están conmigo? La palabra le reveló que está muerto en pecado y que necesita una resurrección espiritual, que su conducta refleja eso. Ahora tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos y hermanas. Cuando vamos a la Biblia, debemos ir sin ideas preconcebidas. Porque si vamos a la Biblia para comprobar lo que creemos, tenemos un problema serio. Porque nosotros le estamos imponiendo a la Biblia. Por esa razón, muchos cristianos dicen que tenemos que guardar el domingo como día de reposo. Porque le están imponiendo a la Biblia lo que ellos creen. Por eso, no en la iglesia adventista, pero en otras iglesias la gente dice: no hay ningún problema con comer carne de puerco, porque en realidad Dios le dijo a Pedro: levántate, mata y come. Y además de eso dice: la oración santifica el chancho. ¿Qué están haciendo? No están yendo a la palabra con sinceridad: habla, Señor, que tu siervo oye. Sino que están yendo a la palabra para comprobar lo que ya creen y lo que ya practican. Si vamos a la palabra, tenemos que decir: habla, Señor, que tu siervo oye. Lo que tú me reveles, eso es lo que yo voy a hacer. Se justifican muchas cosas aún en la iglesia hoy en día. La homosexualidad se justifica con la Biblia mal interpretada. Se justifica la vestimenta inapropiada en la iglesia.
Se justifica música de matices mundanos en la iglesia. Ahora me estoy metiendo en problemas. ¿Por qué? Porque vamos a la Biblia para justificar lo que queremos hacer. Así que cuando vamos a la Biblia, tenemos que tener un corazón abierto y decir: Señor, muéstrame lo que soy, y estoy dispuesto de seguir lo que tú dices que yo debo seguir. Es decir, la palabra de Dios es lo que nos muestra nuestro pecado. Pero ¿saben qué más hace la palabra de Dios? La palabra de Dios no solo me muestra que yo soy un miserable pecador, que estoy perdido, que estoy muerto, que mi conducta es deplorable, y me muestra la seriedad de mi pecado. Y cuando siento desesperación por mi condición, entonces la palabra dice: mira a la cruz. La palabra me manda a la cruz. La palabra me dice: aunque tu conducta, aunque estás muerto espiritualmente, hubo uno que tomó tu culpa: Cristo Jesús. La palabra nos manda a Jesús como la solución del problema. Y vamos a Jesús. ¿Y qué contemplamos, hermanos y hermanas, cuando nosotros vamos a los evangelios? A Jesús en el Getsemaní, a Jesús en la cruz. Oímos a Jesús en el Getsemaní cargando los pecados y dice: Padre, si puede pasar de mí esta copa de tu ira, que pueda pasar, pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Y Jesús sudaba gotas de sangre mientras oraba 3 veces esa oración. Y luego en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando yo voy a Jesús, yo digo: Jesús, ¿por qué te pasó eso? ¿Por qué te pasó todo eso? Que sudaste gotas de sangre y clamaste al Padre. ¿Por qué? Jesús dice: por tus pecados. Yo pregunto, ¿ahora en ese momento vamos a odiar el pecado por lo que le hizo a Jesús? ¿Vamos a odiar el pecado y amar al Salvador? Claro. La palabra nos reveló el problema, el síntoma, y luego nos manda al médico, Cristo Jesús. Y cuando vemos lo terrible que es el pecado, que mandó a Jesús a la cruz y le causó toda la agonía, entonces en ese momento yo digo: yo no quiero tener nada más que ver con el pecado. ¿Están entendiendo el proceso? Y en ese momento, cuando sinceramente clamo a Jesús, veo mi condición, en ese momento se realiza una resurrección espiritual y la conducta cambia. Nota lo que dice Tito, el capítulo 3 y el versículo 5. Tito 3 y el versículo 5. Aquí está hablando no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia. La misericordia de Dios nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? Por el lavacro de la regeneración. ¿Qué significa la palabra regeneración? En griego es la palabra palingenesia, que significa un nuevo génesis. Otro génesis. Resurrección a una vida completamente nueva. Y ahora, ¿qué sucede con la conducta? Cuando tenemos una resurrección espiritual, de la muerte espiritual, ¿se manifiesta en la conducta? Sí, el problema es que la gente trata de cambiar la conducta sin que el corazón sea regenerado. Y eso es legalismo. ¿Saben que cuando el corazón nace de nuevo, cuando el corazón resucita de la muerte espiritual, ya el pastor no tiene que decirnos qué podemos comer y qué no podemos comer? Ya el pastor no tiene que decirnos cómo vestirnos o no vestirnos.
No tiene que decirnos qué programas por televisión podemos ver y no podemos ver, qué música podemos escuchar y no escuchar. Ya no vamos a querer obedecer a Dios por temor al infierno o por ganar el cielo, sino por puro amor. Porque vimos nuestra pecaminosidad y resucitamos cuando contemplamos al Señor Jesucristo. Ahora, el reavivamiento es seguido por la reforma, cambio de la vida. Fíjense lo que escribió la hermana White en El conflicto de los siglos, página 514 y 515. Escuchen bien. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es la evidencia de un verdadero arrepentimiento? Una reforma en la vida. Es decir, si no hay reforma, no hay arrepentimiento, no hay reavivamiento. Sigue diciendo, hablando de personas que estaban en el mundo pecando abiertamente en fiestas, borrachos, etc. Ella escribió, amaban lo que antes aborrecían. Los orgullosos y tercos se volvieron mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran desechadas. Cuando una persona pasa por el reavivamiento. Hoy en día se está enseñando en la psicología moderna que una persona nace homosexual y que no puede sino vivir de acuerdo a cómo nace. Se está usando ese argumento. La Biblia dice lo contrario. Noten 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6 y el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no cometan el error. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ahora viene la buena nueva. Y esto erais algunos. ¿Todavía eran? Pablo dice, de esa lista, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya no eran, porque habían resucitado espiritualmente y su conducta lo reflejó. Ahora, no podemos concluir sin ampliar un poco más este asunto. El hecho de que hemos sido vivificados y nuestra conducta cambia, no significa que nos podemos descuidar. ¿Cómo mantenemos nuestra vida espiritual? ¿Cómo es que nuestra conducta sigue reflejando el plan de Dios? Les voy a dar una ilustración para que puedan entender. Cuando yo era niño, desde los 5 hasta los 14 años, yo vivía en el país de Venezuela. Ahí fue que estudié toda mi escuela primaria y luego después me fui a los Estados Unidos para estudiar secundaria. Pero uno de mis pasatiempos era cazar mariposas. Me volví profesional en eso, clasificarlas, saber disecarlas, etc. Hacía colecciones de mariposas.
Y por lo tanto aprendí mucho en cuanto a las mariposas. ¿Saben ustedes que la mariposa tiene 2 nacimientos? La mariposa tiene 2 nacimientos. En su primer nacimiento nace como un gusano que infunde asco y disgusto a nadie. Bueno, no puedo decir que nadie, pero la mayoría de la gente no le gustan los gusanos. Así nace lo que llega a ser mariposa. Y el gusano se arrastraba, lo podían pisar. Y entonces el gusano come de las hojas a donde se colocaron los huevitos. Y al comer y al comer y al comer de esa fuente, el gusanito se vuelve un gusanote. Y luego llega un momento en que el gusano se adjunta a un árbol o a una pared y se entierra en una crisálida o en un capullo. Ya no se ve. Poco tiempo después, dependiendo de cuál es la especie de mariposa, uno ve que la crisálida o el capullo se sacude violentamente. ¿Y qué sale del capullo? Una mariposa. ¿Cómo? Entró gusano y salió mariposa. La persona entra al bautisterio y sale mariposa. Porque nace de nuevo. Ahora escuchen. Este proceso se conoce como metamorfosis. Yo pregunto, ¿una metamorfosis es un cambio radical? ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? En nada, absolutamente en nada. Yo pregunto, ¿cambian los hábitos de la mariposa? Sí. ¿Cambia lo que come? Sí, ya no come hojas, sino del néctar, de las flores. ¿Cambia el lugar a donde vive? Sí, surca los cielos. ¿Cambia lo que come? Sí, es una nueva creación. Por un milagro es que se logra esto. El gusano no llega a ser mariposa porque dice, me voy a proponer y esforzar por ser mariposa. No, tiene que realizarse un milagro para que la mariposa salga del capullo. Ahora yo pregunto, ¿cómo fue que ocurrió esta gran transformación? No fue porque hizo un esfuerzo. Escuchen, una mariposa no es gusano con alas. Usted no puede ver el poder que cambió a la mariposa, del gusano a mariposa, pero sí puede ver el fruto. ¿Sí o no? Cuando Jesús habló con Nicodemo, él dice, tú no puedes ver el viento, pero sí puedes ver el impacto que causa el viento. No podemos ver cómo ocurrió la transformación de gusano a mariposa, porque fue un milagro de Dios. Así es en el caso de nosotros. La mariposa es una nueva creación. Ha resucitado, por así decirlo, de su vida anterior. Y ahora no infunde asco, sino que la gente lo admira y dice, qué lindo. Por eso dice el apóstol Pablo que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. No son viejas criaturas con una reforma. Son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La hermana Joya escribió en cuanto a Nicodemo. Nicodemo creía que él se podía salvar por sus obras. Dice la sierva del Señor en el Deseado Adolescente 143, el que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. ¿Qué es imposible? Tratar de salvarnos por nuestras obras.
Sigue diciendo, no hay seguridad para el que tenga solo una religión legal. Devuelvo el diezmo, voy a la iglesia, guardo el sábado, ayuno, una rutina que repito y repito por costumbre. Y, Señor, sálvame ahora. No, esa es la religión legal, que no viene del corazón. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad. Ahora escuchen esto. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua. ¿Han oído gente que dice, bueno, yo voy a mejorar? La sierva de Dios dice que eso no es lo que necesitamos. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, después que resucitamos a novedad de vida y nuestra conducta empieza a reflejarlo, tenemos que mantener nuestra relación con Jesús. ¿Y saben cómo ocurre eso? Estar metidos en la palabra, contemplando a Jesús en la palabra. El apóstol Pablo dijo que mirando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. El verbo es continuo. Mientras más contemplamos, más llegamos a ser como el Señor. Por eso tenemos que perseverar, tenemos que continuar alimentando a la naturaleza espiritual para que no muramos nuevamente espiritualmente. Y quiero darles una última ilustración y luego una cita del Espíritu Profecía para terminar. Cuando yo cazaba mariposas en Venezuela, la primera vez que fui, vi estas mariposas azules. Las hay también en el Picacho, allá en Medellín, porque en Medellín yo también con los conquistadores iba para la especialidad de mariposas, con ellos a cazar mariposas. Estas mariposas azules son muy peculiares porque no vuelan derecho, sino suben y bajan, suben y bajan. Cuando yo fui allá a un lugar que se llama Guamitas, Parque Nacional Henry Pittier, cerca de la ciudad de Maracay, del Limón. La primera vez que fui, yo me acuerdo que llevaba mi malla, llevaba mi tabla para montar la mariposa y mi frasco con tetracloruro de carbono, un veneno mortal para la mariposa. Y me proponía cazar mariposas. Bueno, vi una de esas mariposas azules, voy con la malla y estoy persiguiéndole, tropezándome con piedras y con matas, y se me escapó. Y el que cuidaba el parque, en ese tiempo no era parque nacional todavía, el que estaba mirando, yo veía que tenía una sonrisa en la cara, miren y me dice, ¿sabe algo? Yo te puedo decir cómo cazar esas mariposas sin esfuerzo. Le digo, ¿de verdad? ¿Sí? ¿Y cuál es el secreto? Dice, ve y consígate un banano bien maduro. En Venezuela dicen cambur. Y pones el banano en el suelo y vuelves en media hora. Y vas a ver lo que pasa. Ahí vas a encontrar un montón de esas mariposas. Lo hice, compramos, mis padres me llevaron, compramos un banano bien maduro, lo pusimos en el suelo, nos fuimos y cuando regresé había 5 mariposas en ese banano. Solo fue cuestión de tomar la malla y ¡pum! 5 de un solo golpe, sin esfuerzo. Yo dije, eso está fácil. Ahora, varios años después, porque estuvimos en Venezuela, yo estuve 10 años, mis padres más que eso. Papá fue presidente de la misión venezolana oriental y la misión venezolana occidental. Varios años después fui
y había sido declarado un refugio, un parque nacional. Y entro yo con mi malla y con mi tabla de montar y con mi frasco tetracloruro de carbono, y cuando estoy entrando, el que cuidaba dice: ¿a dónde vas? Yo digo: bueno, voy a cazar mariposas. Él dice: no, señor, está prohibido. Yo: pero yo he venido aquí antes. Ajá, pero no era parque nacional en ese tiempo. Aquí no se puede arrancar ni una mata, no se puede matar absolutamente nada. Wow, Dios, qué cosa, ahora qué puedo hacer. ¿Saben lo que hice? Fui al supermercado y compré un banano y lo tiré fuera de la cerca. Y cualquier mariposa que pasaba por encima de la cerca, más allá del refugio, era presa segura. Una vez que estamos en Cristo, tenemos que permanecer en Él. Porque el cazador Satanás, aunque hemos sido resucitados espiritualmente y nuestra conducta lo refleja, Satanás está enojado y él quiere recuperarnos. Hay que mantenernos en el refugio, y lo hacemos contemplando a Jesús, permaneciendo constantemente en la palabra. Ese es el secreto. Ahora se acabó el tiempo, porque tenemos que ir a comer la comida que perece. Es importante también. Quiero animarles que lean del Conflicto de los Siglos la página 516 y 517. Y ustedes tienen teléfonos celulares y ustedes pueden conseguir estas páginas. Está en el capítulo que mencioné al principio. Ahí la hermana White describe lo que es un falso reavivamiento. Ella describe lo que va a pasar en el mundo cristiano y lo que está pasando en el mundo cristiano, que pasa por reavivamiento, pero no es. Y tristemente, nuestra propia iglesia está en peligro de enfocarse en las emociones, lo que nos gusta, lo que el mundo le gusta, y no enfocarnos en lo que a Dios le gusta y lo que Dios enseña. Oremos. Padre, hemos estudiado hoy en cuanto al reavivamiento y la reforma. Queremos tener esa experiencia de reavivamiento, una resurrección espiritual, y que por el poder del Espíritu Santo se refleje en nuestra conducta diaria. Que la gente pueda ver que en verdad ha habido un cambio en el corazón. Ayúdanos, Señor, a no ansiar y desear reavivamientos que se enfocan meramente en las emociones, en lo que nos gusta, sino en ese cambio radical que viene cuando estamos metidos en tu santa palabra y cuando decimos: habla, Señor, que tu siervo oye. Gracias, Señor, por habernos acompañado y por responder esta oración. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.